Buen día, muy buen martes, ya casi llegando a la mitad del año, el último día de junio. Bueno, vamos a compartir en este día la palabra, para eso invoquemos al Espíritu Santo, que sea Él el que guíe este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Compartimos hoy el Evangelio. Estamos con Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Después Jesús subió a la barca, y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es no de este Evangelio de Mateo, sino de Marcos. Es el que eligió el Papa Francisco aquel día que va a quedar para la historia, ¿no? Con la Plaza San Pedro vacía, el Viernes Santo, ¿no? Este es el mismo texto, insisto, en la versión de Marcos. Recomiendo también usar la meditación del Papa como ayuda para la lección. La voy a dejar en la descripción, el link, para que puedan también leerlo si quieren. Y sí, tienen distintos matices. Pero bueno, al margen de eso, para poner en contexto, venimos con las curaciones que hace, los signos, los milagros que hace Jesús. Y justo antes, ahí Jesús tiene dos encuentros con dos personas que quieren seguirlo, ¿no? Que le dicen: «Maestro, te seguiré a donde vayas». Y él dice: «Los zorros tienen sus cuevas, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y después otro más y le dice: «Deja que los muertos entierren a los muertos». Y ahí viene esto. Después Jesús sube a la barca. Esto es apenas justo entonces donde hay una exigencia, por así decir, de seguimiento de Jesús, ¿no? Y Jesús es el primero que sube a la barca. Jesús sube primero y los discípulos lo siguen, justamente. Viene todo de la mano. Y ahí es donde surge esta tormenta. Jesús duerme. Único lugar del Evangelio, único episodio donde Jesús duerme. Y el pedido, a diferencia del de Marcos, el Papa hace hincapié en este pedido que hacen los discípulos. El pedido en Marcos es: ¿no te importa? Como un reclamo, ¿no te importa que nos hundamos? Acá es: sálvanos, Señor, nos hundimos. Es bien directo y hay un pedido. Pero el tema es que está el miedo de fondo, ¿no? Por eso la respuesta de Jesús: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y levantándose. Este levantándose tiene la raíz, o viene de ese griego que se usa para decir la resurrección. O sea, de alguna manera Jesús también quiere como a través de la fe, a través de la confianza, de dar a entender que tenemos que resucitar todavía. Jesús se pone de pie, resucita, y ahí es donde frena el viento. Que es el viento de la tormenta, que también tiene cierta simbología, porque de alguna manera es esta contraposición del bien y el mal. Las aguas, sobre todo, era como símbolo del mal antes. Bueno, Jesús, que es el bien, que ya venció con la resurrección, se pone de pie y cesa todo.
es también un signo muy manifiesto, es un milagro en el fondo. Si bien a veces los milagros los vemos más como las curaciones, bueno, acá hay también un gran milagro, detener la naturaleza, porque Jesús es el Señor. Señor, sálvanos, sálvanos Señor, que nos hundimos. Bueno, no nos hundimos, estamos llamados a resucitar, a levantarnos. ¿Qué nos puede estar diciendo en esta palabra Jesús hoy? Por un lado podemos quizás identificarnos mucho con los discípulos, ¿no? Y tener estos temores, tener estos miedos. Creo que podemos preguntarnos de qué manera reaccionamos ante estos miedos. Podemos ser como, ¿no te importa? Como aparece en el Evangelio de Marcos, ¿no te importa, Jesús, que me pase esto? ¿No te importa? Como un reclamo. O con este miedo también decir, sálvame Señor, sálvanos. Creo que podemos realmente preguntarnos cómo está mi miedo, que es algo que ya venimos escuchando en evangelios en este último tiempo. Lo que pasa es que se reitera mucho. Eso es lo bueno quizás de ir meditando la palabra cada día. Vemos que el tema del miedo es algo que aparece mucho y al cual Jesús también quiere que lo venzamos a través de la fe, ¿no? Como hoy, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces preguntarnos, no cuáles son mis miedos, que podría ser también, pero cómo reacciono yo, sobre todo, ante los miedos que tengo. ¿Cuál es mi pedido? ¿Cuál es mi reacción? ¿Cómo es mi confianza? ¿No? Miedo, confianza, mi fe. Bueno, pensar un poquito en eso. Y después, quizás lo que nos puede estar también diciendo Jesús es esto del comienzo del Evangelio. Jesús se sube primero a la barca y nosotros seguimos. A veces pensamos que no está, que está durmiendo, y la barca avanza y la tormenta viene. Por un lado, tomar conciencia de que estamos en la misma barca, que es lo que va a decir el Papa, no lo que dijo ese Viernes Santo, y que no nos salvamos solos, que estamos todos en la misma barca. Pero este detalle, que Jesús es el que se sube primero, y el dueño, vamos a decir así, de la barca, el dueño de la iglesia. Entonces también preguntarnos de qué manera confío, de qué manera veo, de qué manera recuerdo que Jesús es el que primero se sube a la barca, que nos invita a seguirlo, tomando los versículos previos de este Evangelio. ¿De qué manera soy consciente? ¿De qué manera adhiero a esto? Creo que Jesús lleva el timón. O simplemente me quedo con que es natural que a veces parezca que Jesús no está, que está dormido, que no le importa. Bueno, estas preguntitas nos pueden quizás ayudar para nuestro momento de oración personal. Que insisto, son preguntas orientativas. Quizás Jesús te puede estar diciendo, preguntando alguna otra cosa. Obviamente, estamos en oración y Jesús nos habla a cada uno de un modo personal. Pidámosle con fe. Quizás esa es la gran diferencia que podemos hacer con los discípulos, porque si uno lo lee, salvanos Señor, nos hundimos, está bien. El tema es que había un miedo de fondo, como un grito mío hasta desesperado. Pidámosle con fe, con confianza a Jesús, que nos salve de aquellos miedos, de aquellas cosas, de aquellos problemas, de aquellas tormentas que se avecinan en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, bueno, donde estemos. Pidámosle con fe realmente que el Señor nos salve, que aquel que tiene el timón de la barca nos conduzca a buen puerto, a pesar de las tormentas que puedan venirse. Pidámosle con fe y con confianza esto al Señor. Que te acompañe hoy la bendición del buen Dios, del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.